Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y para mí es un placer, no, un lujo poder contar hoy con mi querido amigo Manuel Llamas, que es director del Instituto Juan de Mariana y uno de los liberales no solamente más combativos, sino más prolíficos de nuestro país. ¿Cómo estás, ¿Qué Manuel? tal, Daniel? Un placer estar contigo de nuevo. Qué gusto que hayas venido, ya sabes que estás en tu casa. Oye, yo estoy alucinando, ¿no? Estoy alucinando porque he visto el discurso de la investidura de Javier Milei en Argentina y estoy escuchando a un presidente del gobierno que dice la verdad, ¿no? No es, ¿cómo has visto tú este discurso de investidura y todo lo que implica? Pues a mí me parece, ha sido un discurso excelente por Yo varios creo que sí. motivos. En primer lugar, porque es un discurso apolítico. Sí. Es todo lo contrario a lo que estamos habituados, especialmente en España, en los países hispanoamericanos, en los países bananeros, en donde directamente te mienten a la cara con una desvergüenza absoluta. Y te engañan, manipulan los datos, manipulan el discurso y te venden cosas que no son o promesas que realmente no pueden llevar a cabo. En el caso de Milei ha sido todo lo contrario. Milei durante el discurso aprovechó para hacer un diagnóstico de la situación, que creo que es bastante certero, en cuanto a la herencia recibida del gobierno de los Kirchner, que ha sido un desastre absoluto. 20 años de kirchnerismo, quitando el paréntesis de Macri, que prácticamente no hizo nada para resolver los problemas estructurales del país, en donde Argentina vive una situación de hiperinflación muy grave, que además se va a agravar en los próximos meses, con una pobreza absoluta que afecta al 45% de la población, el 10% de la población sumida en la más absoluta miseria, es decir, en la indigencia, y en una situación de recesión económica, con una elevada tasa de paro, una economía informal muy fuerte y sobre todo, y esto es lo importante, un agujero fiscal colosal. Y lo ha dicho Milei en varias ocasiones, no hay plata. Y lo increíble del discurso de Milei es que, diciendo las verdades del barquero, diciendo además que para solucionar esos problemas estructurales su gobierno va a tener que hacer reformas y medidas y ajustes impopulares, costosas y dolorosas a corto plazo, pero que son la solución. A pesar de eso, lo increíble del discurso, Daniel, es que decía no hay plata y la gente coreando no hay plata, no hay plata. Eso es lo increíble, es decir, que la gente es perfectamente consciente de cuál es el problema, es perfectamente consciente de cuál es la solución y que aunque sea costoso y que a corto plazo vaya a suponer una mayor contracción económica, recortes drásticos del gasto público, una inflación que está disparada y que va a seguir disparada Claro. durante un tiempo, a pesar de eso son conscientes de que esa es la receta que necesita el país y que si se hacen las cosas bien, que yo confío en que sí, Argentina, como bien comenta Milei, volverá a ser la potencia económica que fue hace un siglo. A mí cuando Milei explica que en Argentina se decidió abrazar las ideas del colectivismo, que lo único que han sido generadoras de pobreza y de miseria. Me parece absolutamente clave también la muestra de que ese progresismo plañidero que se presenta como el que muy social y todo eso, ha sido la destrucción absoluta de lo que es el tejido social de un país rico, porque es que aquí lo que nos olvidamos es que la herencia que recibe, decía Milei en la investidura, la peor herencia recibida jamás por ningún presidente. Es que es alucinante, porque fíjate que en el rato en el que ganó las elecciones hasta final de año, el Banco Central está con reservas netas negativas y sigue imprimiéndole LELIQs como si fuesen, que son, para los que nos están viendo, son esta deuda remunerada, que en realidad lo que supone es mayor impresión a futuro y por lo tanto mayor inflación a futuro. Por eso lo que tú decías, claro, la inflación va a subir. La pobreza va a aumentar, porque claro, estos han dejado una bomba de relojería absoluta, ¿no? Totalmente. Lo que ha hecho el Banco Central de Argentina, por eso Milei insiste en la necesidad de cerrarlo, habría que dinamitar el Banco Central de Argentina y dolarizar absolutamente la economía cuanto antes mejor, porque es el gran culpable de la situación de hiperinflación que sufre hoy Argentina. El gran problema es que monetizan deuda, es decir, como no hay inversores suficientes
capaces de financiar al Estado argentino, porque el Estado argentino es absolutamente insolvente, además es un gran incumplidor. No es que Argentina haya quebrado en los últimos años varias veces, que por supuesto ha quebrado varias veces y ha requerido préstamos extraordinarios por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que este tipo de organismos, hay que recordarlo, actúan para prestar dinero a los gobiernos porque el mercado, es decir, los inversores, no se lo prestan. Claro. Si se lo prestan a intereses absolutamente desorbitados y, por lo tanto, impagables. Lo que ha hecho el Banco Central Argentina ha sido, bueno, como no me prestan dinero y no tenemos recursos suficientes para poder seguir manteniendo el brutal volumen de gasto público que tiene el país, monetizamos, es decir, imprimimos billetes y de esa forma el gobierno podrá seguir gastando. Pero eso acaba generando hiperinflación, que es lo que sucede precisamente en Argentina, en donde su moneda es repudiada no solo por el extranjero, sino por los propios nacionales, que esta es la clave. Esta es una cuestión de oferta-demanda. El dinero que imprime el Banco Central Europeo no lo quiere nadie. El Banco Central de Argentina. Perdón, el Banco Central, ahí me ha engañado el subconsciente porque también el Banco Central Europeo tiene lo suyo. Pero el Banco Central de Argentina, el dinero que imprime no lo quiere nada, es absolutamente repudiado y como consecuencia de ello sufre esa hiperinflación. Dio dos datos en el discurso de investidura Milei que me parecen relevantes. La renta per cápita argentina en los últimos 20 años se ha desplomado del orden del 15%, pero con una inflación acumulada del 15.000%. ¿Eso qué significa? Significa que los argentinos se han empobrecido brutalmente en los últimos 20 años. Por eso, la solución que aporta Milei, aparte de que es un economista que tiene con los conocimientos suficientes para saber cuál es el problema y cuál es la solución, también es consciente de que la forma de hacerlo, cuanto más rápido, mejor. Claro. Y él habló de la diferencia entre el gradualismo, que aplicó Macri de forma incorrecta y desastrosa, porque no solucionó ninguno de los problemas, y los planes de choque. Y él mismo dijo que los planes de choque, cuando se hacen, en el 90% de los casos, si se ejecutan bien, tienen éxito. Y no solo a nivel económico, sino también a nivel electoral. Es mucho mejor cuando tú tienes una persona enferma que está a la UCI y le tienes que aplicar medicina para salvar al paciente, tiene que ser medicina drástica y tiene que ser rápida, tiene que ser inmediato para salvar al paciente. Argentina se encuentra ahora mismo en esa situación. Creo que la primera medida que ha anunciado Milei y que ha consistido en firmar un decreto por el cual reduce el número de ministerios de 21 ministerios, los mismos que tenemos en España, a 9, es una muy buena señal. Pero es que ahora tiene semanas por delante donde va a tener que tomar decisiones muy drásticas como la reducción brutal del gasto público. Él anunció un recorte del gasto equivalente al 5% del PIB. Yo creo que es el inicio, incluso el ajuste debería ser superior, pero un recorte del 5% es lo mínimo que necesita Argentina para empezar a cuadrar sus cuentas públicas, a equilibrar sus cuentas públicas, porque tiene un agujero fiscal absolutamente colosal. Y eso se va a traducir en menos gasto público, menos subvenciones, la congelación de toda la obra pública para que sea licitada y que sean las empresas privadas las que a riesgo asuman el coste de esas infraestructuras. Y una serie de reformas estructurales que tienen que ir acompañadas fundamentalmente en tema monetario de la dolarización, cuanto antes desde mi punto de vista de la economía argentina y por supuesto la liberación del tipo de cambio, acabar con el cepo cambiario. Son reformas muy duras, muy drásticas y que tiene que llevar a cabo en muy poco tiempo. Los efectos se verán en 1 año, 2 años vista, pero hay que tomarlas ahora para que, especialmente ya pensando como político, que tienes un periodo de tiempo muy corto para que esas medidas surtan efecto, tienes 4 años por delante y por lo tanto cuanto antes tomes esas medidas, antes se verán sus resultados positivos. Y de esa forma, aunque los 2 primeros años de Milei en el gobierno van a ser duros y va a haber datos económicos negativos, los 2 últimos, si se hacen las cosas bien, serán positivos y eso puede ser la válvula para que logre revalidar, en su caso, el mandato. Absolutamente. Lo que no se haga en los primeros 100 días, desde luego, no se hace después, que ese fue el gran problema del gradualismo. Lo más importante de la investidura del presidente Milei en Argentina ha sido mostrarle al mundo que no es que haya una alternativa, es que la única alternativa es un ajuste serio
es volver a la cordura económica y olvidarse de intentar venderle a la gente que 2 más 2 suman 22. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, y ya sabes dónde está tu casa, así que gracias por venir con nosotros y cuando quieras. Un placer, Daniel. Encantado. Un fuerte abrazo.